Bueno, ¿cómo están? Pues en tema espiritual, tema de vida, muchas veces lo que las personas solemos hacer es confundir que el camino espiritual o nuestra vida personal siempre en todo momento tiene que ser un reflejo del bienestar, el bien pensar, el bien actuar. Y la verdad, creo que no es tan radical. Esa es la cuestión. No creo que la verdad, el vivir de instante en instante, de momento en momento, como suelen decir, sea así. No creo que sea tan radical, porque la existencia de la oscuridad permite la existencia de la luz. El hecho de que nosotros sintamos sentimientos densos, fuertes y negativos hace que todas las demás cosas cobren otro sentido. Y cuando empiezan a cobrar otro sentido, entonces empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Y eso mismo es lo que nos hace cambiar, nos hace dar cuenta de las cosas. Entonces supongo que cuando nosotros tratamos de camino espiritual, de vivir espiritualmente, de vivir bien, según las leyes de Dios, pero ese Dios, aparte de los supuestos escritos que se han dejado, ¿dónde está? Porque realmente está en todas partes. Y otras personas dirían que Dios no está, que Dios no existe, que no está aquí con nosotros, porque hay tanta maldad, porque hay tanta historia. Pero el hecho es que para comprender eso, para entenderlo y verlo, se necesita una visión diferente. Obviamente se necesita una amplitud de observación y contemplación de los acontecimientos. Se necesita realmente ver más allá del puro hecho, de la pura situación que está ocurriendo. Hay que intentar entender, ponernos en la piel de los demás para poder empatizar, pero realmente el motivo real del por qué está sucediendo lo desconocemos. Podemos llegar a conocer una pequeña fracción de los motivos tanto terrenales como espirituales, pero no su totalidad, porque estamos aquí, estamos haciendo una vida de carne, estamos teniendo esa experiencia, por así decir, densa, de tercera dimensión. Tenemos esa suerte, porque realmente es un regalo, es un don, poder vivir una individualidad de esa forma. Ahora, el próximo paso desconozco también si haya o no próximo paso. Después de esa carne humana que estamos teniendo ahora mismo, habrá otro tipo de carne que nosotros vayamos a encarnar en otro tipo de ser, igualmente en una dimensión densa, más allá de los límites que conocemos de nuestro mundo actualmente. Puede ser, todo puede ser, pero sería un invento. Lo que podemos sí saber es que actualmente en nuestro mundo Dios está en todas partes. Dios está en una hoja, está en un suspiro, está en un pájaro, está hasta en las heces, o sea, en la caca. allí, allí está parte de la creación, está parte de esa maquinaria que se regenera, se recrea a sí misma constantemente. Todo se transforma, nada se destruye. Esa es una frase bastante famosa, pero el hecho es que es así. Todo cambia de forma, cambia de energía, cambia de entorno y empieza a tener una vida diferente, un motivo diferente de existir. Y bueno, esa simplemente es una charla, una forma de ver el hecho de que todo es cambiante. Entonces la vida espiritual, cuando uno la lleva a un extremo de no, yo siempre tengo que estar feliz, en armonía, siempre bien, estaría bien cuando tú ya
eres parte de esa maquinaria de empuje hacia las energías positivas, hacer entender a la gente la positividad. Eres un promotor, escuchar bien, promotor. Eres un añadido a esa fuerza cósmica que ayuda a las demás personas, a los demás seres a encontrar la positividad, la energía, el despertar. Cuando tú ya cumples esta función, entonces es normal que tu vida se base en tener vibración positiva, estar siempre en un tono mucho más alto, siempre vas a ver y a estar con personas. O sea, toda tu vida va a cambiar, pero completamente. No te vas a encontrar en un lugar, por ejemplo, donde estoy yo ahora mismo, tirando la basura del trabajo. No te vas a encontrar aquí a tirar basura y hacer este video. No vas a hacer eso, porque tú estás cumpliendo una función para el cosmos. En cambio, las personas como esa que tienen enfrente a través de una pantalla, pero bueno, el que tienen enfrente está aquí tirando basura, pero está en un camino de despertar. Yo no hago parte de esa maquinaria de empuje, no soy un promotor de la energía positiva, soy un promotor de me estoy dando cuenta que algo no va bien, me estoy dando cuenta de que hay más allá, hay aún más allá. Entonces estamos cumpliendo una función diferente en esta gran maquinaria. Es como un reloj que tiene un montón de engranajes. Todos esos engranajes tienen una función, un motivo de ser. Y si le añadimos un poco el hecho de la reencarnación o digamos el retorno a la existencia terrenal, vamos a entender que supongamos que tengamos nosotros una pequeña memoria, una memoria base que va cambiando de dispositivo en dispositivo. Vamos poniendo en un móvil, en una tablet, en un ordenador. En cambio de esas cosas electrónicas, vamos a hacer la referencia a seres vivos. Esa memoria ha pasado por una piedra, ha pasado por un árbol, por una planta, por una fruta, por una semilla, por un animal, y ahora estamos en esa persona. Y en esa memoria está todo. Hay un motivo de esa memoria, hay un motivo. Porque si nosotros pensamos en la creación, en Dios o en el ser realmente, todo resulta como un deseo consciente de existir. Eso es muy complicado explicarlo así suave y rápido, pero imagínense ustedes un momento que están durmiendo y al despertar abren los ojos y dicen, existo. En ese decir existo empieza a crear una separación, yo y en la existencia. Y de allí empiezan unas emanaciones de esa conciencia, de ese ser, de esa creación, que muchas religiones han intentado explicarlo de su forma, a través de sus conocimientos, alegorismo también, mucha simbología, porque en realidad nuestro mundo está construido por geometrías, luego los números explican esas geometrías, y la geometría es un símbolo. El símbolo tiene un motivo. El motivo es exactamente el entendimiento, la comprensión, entonces ese impulso, ese entendimiento y ese dar inicio a todo lo que luego viene. Entonces, imagínense ustedes un momento eso. Acabamos de despertar, el primer suspiro, el primer respiro. Me doy cuenta que existo. Se crea la separación. Y de allí, a poco, cada separación se da cuenta de por sí misma que existe. Entonces, esa gran esencia, esa gran conciencia que quiere entender que existe y sabe que existe, tiene un deseo
y es existir de todas las formas posibles, porque es una emanación constante, no para. Entonces por eso que tenemos tanta maldad, tanta bondad y tenemos tanta variedad de energía, tanto densificada como sutil. Hay un montón de gases, hay un montón de tipos de polvos, hay un montón de vitaminas, de proteínas, de células, moléculas, átomos. O sea, miren eso, por ejemplo. Este carro está compuesto de un montón de materiales. Esto también, todo esto, la suciedad que ustedes ven aquí es parte de esa misma esencia que quiere existir de todas las formas posibles. Ahora, no hay que ver eso con una alegoría o una visión de amor de un creador único, de un tipo con barba allá arriba que está experimentando todo esto. No. Hay que verlo por cómo es. El agua, una parte de ella, es materia, es material de conciencia, es material de creación. Entonces, esa agua, cuando vamos a analizar siempre a lo más microscópico, llegamos a los átomos, y a los átomos vamos a meternos allí en otros temas, y luego viene la cuántica. ¿Pero qué es la cuántica? Si nos metemos allí, uno puede entender que hay una dimensión más allá de lo físico, pero la cuestión es que es así. Imagínense ustedes, a lo mejor no tan así fantasioso como se suele explicar en la ciencia, pero imagínense ustedes un momento una hormiga, por ejemplo aquí, una hormiga aquí mismo, una hormiga aquí, para ella todo esto es demasiado grande, es gigante, es una inmensidad. Y supongamos que esté allá la hormiga y se viene por aquí hay un montón de montañas, de rocas, miren eso, por ejemplo, aquí serían las Alpes. O sea, hay tanto. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que si una hormiga está viviendo en este mundo tan grande, para ella, si ella pudiera ser como nosotros y construir cosas, rompería y haría ciencia con lo microscópico, pero lo haría de la misma forma que nosotros. Entonces, hay dimensiones de existencia. Ahora, el mismo ejemplo de la hormiga, vamos a trasladarlo solo un momento, como si estuviésemos hablando, chicos, como si estuviésemos hablando de un órgano, un músculo. Un órgano, por ejemplo, está hecho de tejidos. Los tejidos está hecho de, me parece que son células, y luego las células de moléculas. Ahora, imaginémonos un momento ser una célula o una molécula. Nos estamos moviendo en un espacio, aunque restringido dentro de nuestro cuerpo, pero es un espacio grandísimo y tiene su propia dimensión, por así decir. Tiene una función y todo esto. Bien, ahora para poder entender eso un poco más allá, tenemos que ver un detalle, y es el de el mundo es mente. En el Kybalión hay 7 principios que lo llaman 7 principios herméticos, pero que prácticamente son 7 bases de entender una parte de nuestro mundo, una parte de nuestra vida, una parte de esa creación y el porqué de la misma. Entonces, digamos, intentemos un momento hacer referencia al principio del Kybalión, que todo es mente. ¿Qué es mente? Imaginación. Creación imaginativa. Se abre una dimensión aquí dentro de nosotros que puede ser tan grande como este mundo o más. Entonces, a través de esa imaginación hemos creado de todo, de verdad de todo. Entonces, imagínense en un momento que esa célula y esa molécula tuvieran
aún solo un poquito de conciencia y vivieran en una especie de imaginación, porque ellas saben perfectamente cómo funcionar, tienen un motivo de ser. Y nosotros, por ser autoconsciente, o por lo menos una parte, tenemos la misma capacidad. Entender, tener un propósito, servir por algo, lo que al ser autoconscientes podemos decidir, cosas que la naturaleza por sí misma no hace. No decide, no, a este tipo no le voy a dar fruta. O sea, el árbol siempre te va a dar fruta. Si está bien alimentado, si tiene sus necesidades cumplidas, te va a dar fruta. El agua siempre te va a mojar, el fuego siempre te va a quemar. Entonces, bueno, hasta aquí era solo un poco unas ideas para compartirla con ustedes. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo y nada, nos vemos la próxima.